la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana y el Ministerio de Salud Pública en el área de docencia e investigaciones presentan la atención de urgencias, la unidad de terapia intensiva, trastorno por consumo de alcohol, del programa Plan de Estudios de la Especialidad en Medicina Interna. Tercer año de la residencia en Medicina Interna. Realizado por el Dr. Orlando Martínez Oliva, especialista en Medicina Interna, profesor asistente en Medicina y Urgencias Médicas. Diciembre 2024. Intoxicaciones exógenas. Por psicofármacos, insecticidas, herbicidas, alcohol metílico y etílico. Principios para el diagnóstico y tratamiento. Contenido. Definición, epidemiología, biopatología, manifestaciones clínicas, efectos agudos, efectos crónicos, diagnóstico, prevención, tratamiento, pronóstico y orientaciones futuras. Definición. Se ha usado una diversidad de términos para describir la variedad de problemas médicos, psicológicos, conductuales y sociales relacionados con el consumo excesivo de alcohol. El alcoholismo es quizá uno de los términos más usados para referirse a los pacientes con problemas con el alcohol. En un intento por definir con más precisión el alcoholismo, un grupo de expertos del National Council on Alcoholism and Drug Dependence de los Estados Unidos y la American Society of Addiction Medicine desarrollaron una definición del alcoholismo que incluía una enfermedad crónica principal con factores genéticos, psicosociales y medioambientales con frecuencia progresiva y mortal caracterizada por un deterioro del control de la bebida, la preocupación por el alcohol, el consumo de alcohol pese a las futuras consecuencias y la alteración del pensamiento, principalmente la negación. Puesto que el término alcoholismo es tan amplio, también puede ser poco preciso para definir todo el espectro de problemas relacionados con el alcohol. Los abstemios son las personas que no consumen nada de alcohol. El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism de los Estados Unidos define el consumo moderado como el consumo al día de un número promedio de bebidas que ponen al adulto en bajo riesgo de problemas con el alcohol. Hay datos epidemiológicos que indican que el consumo moderado puede aportar algunos beneficios para la salud al reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular. El grado de consumo de alcohol que produce ese beneficio, si es que éste existe, es probable en cualquier caso que sea muy escaso, por ejemplo, menos de una bebida al día. De hecho, un reciente estudio epidemiológico indica que el consumo de alcohol que minimiza los riesgos para la salud es cero. El consumo de riesgo es un nivel de consumo de alcohol que provoca riesgos para la salud. Esta categoría de conducta de consumo se ha identificado sobre la base de datos epidemiológicos que muestran que ciertos niveles límite de consumo de alcohol están relacionados con un mayor riesgo de problemas específicos para la salud. El consumo de riesgo se define de forma diferente en hombres menores de 65 años que en mujeres de todas las edades debido a su peso corporal generalmente menor y las menores tasas de metabolismo del alcohol en la mujer. La definición en hombres mayores de 65 años es la misma que en mujeres debido al aumento del riesgo de problemas con el alcohol relacionados con la edad, en parte debido a los cambios en el metabolismo del alcohol en personas mayores. El consumo compulsivo o consumo intensivo es el consumo episódico de grandes cantidades de alcohol, normalmente 5 o más bebidas cada vez en el hombre y 4 o más cada vez en la mujer. Una bebida estándar contiene 12 gramos de alcohol puro, cantidad equivalente a la que contienen 150 mililitros de vino, 350 mililitros de cerveza o 45 mililitros de una bebida alcohólica de 80 grados. La más reciente edición quinta, del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-5, ha reemplazado los términos abuso del alcohol y dependencia del alcohol por el de trastorno por consumo de alcohol para describir más claramente el espectro de síntomas experimentados por los pacientes. Se considera que los que cumplen 2 o 3 criterios de los 11 para el trastorno por consumo de alcohol presentan un trastorno leve. Si cumplen 4 o 5 corresponden a un trastorno moderado, y si cumplen de 6 a 11, a un trastorno grave. Tabla 30.1. Términos y criterios sobre las pautas del consumo de alcohol. Consumo de riesgo. Hombres. Mayor que 14 bebidas por semana o mayor que 4 bebidas por día, y mujeres. Mayor que 7 bebidas por semana o mayor que 3 bebidas por día.
Criterios del trastorno por consumo de alcohol. Tolerancia, abstinencia más consumo del previsto, deseo ansioso, intentos infructuosos de dejar de beber, tiempo excesivo dedicado a la adquisición de bebidas alcohólicas, renuncia a actividades debido al consumo, consumo a pesar de sus efectos negativos, incumplimiento de obligaciones de rol importantes, consumo recurrente en situaciones de riesgo y consumo continuado a pesar de la existencia de problemas sociales o intrapersonales. Leve, 2 a 3 criterios. Moderado, 4 a 5 criterios. Grave, 6 o más criterios. Epidemiología. En encuestas nacionales, el 52% de los adultos americanos comunicaron que consumen bebidas alcohólicas, licor, vino o cerveza, mientras que el 23% refirieron consumo rápido y compulsivo y el 6,3% ingesta de cantidades importantes de alcohol en los últimos 30 días. Muchas de las personas que toman alcohol tienen problemas por la bebida. Se ha calculado que la sociedad norteamericana gasta más de $100.000 millones al año para tratar los trastornos relacionados con el consumo de alcohol y recuperarse de los costes de las pérdidas económicas relacionadas con el alcohol. El consumo excesivo de alcohol ocupa el tercer lugar como causa evitable de muerte en los Estados Unidos. Tras el tabaquismo y la obesidad. Más de 100.000 muertes al año en los Estados Unidos se atribuyen a los trastornos por el consumo de alcohol. Los estudios epidemiológicos basados en la población han mostrado que los trastornos por el consumo de alcohol se encuentran entre los trastornos médicos, de la conducta o psiquiátricos más frecuentes en la población general. En un estudio epidemiológico de la población general adulta de los Estados Unidos, se estimó que la prevalencia en 12 meses y a lo largo de la vida del trastorno por consumo de alcohol era del 13,9 y del 29,1%, respectivamente. El trastorno por consumo de alcohol era generalmente más prevalente en hombres, de raza blanca e indios nativos de Norteamérica, y en personas jóvenes. El trastorno grave presentaba mayor prevalencia en personas con los niveles de renta más bajos. Cabe reseñar que solo el 19,8% de las personas que presentaban un trastorno por consumo de alcohol a lo largo de su vida recibían en algún momento tratamiento. Además, las personas con este trastorno tenían mayor probabilidad de presentar un trastorno concomitante por consumo de otras sustancias, así como enfermedades psiquiátricas concomitantes, en especial depresión, trastorno bipolar, trastorno antisocial y trastorno limítrofe de la personalidad. Un estudio determinó que un primer matrimonio con un cónyuge sin trastorno por consumo de alcohol a lo largo de su vida reducía de manera sustancial el riesgo de padecerlo. En conjunto, aunque estos y otros datos identifican ciertas características del paciente asociadas a los trastornos por alcohol, se debe hacer hincapié en que se trata de un cuadro prevalente en todos los grupos sociodemográficos, y que todas las personas han de ser objeto de un minucioso cribado. El estereotipo de paciente alcohólico de los barrios bajos es mucho más la excepción que la regla. La frecuencia de trastornos por el consumo de alcohol es mayor en la mayoría de los ámbitos sanitarios que en la población general, puesto que los problemas con el alcohol suelen provocar conductas de búsqueda de tratamiento. Se calcula que la frecuencia de problemas con la bebida en ámbitos sanitarios ambulatorios y hospitalarios generales oscila entre el 15 y el 40%. Estos datos respaldan firmemente la necesidad de que los médicos evalúen en todos los pacientes los posibles trastornos por el consumo de alcohol. Biopatología. El alcohol de las bebidas alcohólicas contiene etanol, que actúa como sedante hipnótico. El alcohol se absorbe rápidamente a la circulación sanguínea del estómago y el intestino. Puesto que las mujeres presentan menores niveles de alcohol deshidrogenasa gástrica, la enzima responsable principalmente del metabolismo del alcohol, presentan mayores concentraciones de alcohol en sangre que los hombres que consumen cantidades similares de etanol por kilogramo de peso corporal. La absorción del alcohol puede verse afectada por otros factores, como la presencia de alimentos en el estómago y la velocidad de consumo de alcohol. Mediante el metabolismo hepático, el alcohol se convierte en acetaldehído y acetato. El metabolismo es proporcional al peso corporal de la persona, pero una diversidad de otros factores puede afectar al metabolismo del alcohol. Una variación genética en una proporción significativa de la población asiática altera la estructura de una isoenzima aldehído deshidrogenasa, provocando el desarrollo de una reacción de crisis vasomotoras por el alcohol, con rubor facial, sensaciones de calor, taquicardia e hipotensión.
En el cerebro, el alcohol afecta a una diversidad de receptores, como los receptores de ácido gamma-aminobutírico, de N-metil-D-aspartato y opioides. Se piensa que los receptores glicinúricos y serotoninérgicos también intervienen en la interacción entre el alcohol y el cerebro. Se piensa que los fenómenos de refuerzo y adaptación celular, al menos en parte, influyen en las conductas de dependencia del alcohol. Se sabe que el alcohol es un reforzante porque la abstinencia del etanol y la ingesta de etanol fomentan el posterior consumo de alcohol. Tras la exposición crónica al alcohol, algunas neuronas cerebrales parecen adaptarse a esta exposición, ajustando su respuesta a los estímulos normales. Se piensa que esta adaptación es responsable del fenómeno de tolerancia, por lo que se necesitan cantidades de alcohol cada vez mayores con el tiempo para lograr los efectos deseados. Aunque se ha aprendido mucho sobre la diversidad de efectos que el alcohol puede tener en distintos receptores cerebrales, no se ha detectado ningún centro de receptores único. Se observan una diversidad de trastornos neuropsicológicos asociados al consumo crónico de etanol, como el deterioro de la memoria a corto plazo, la alteración de la función cognitiva y las dificultades de percepción. Aunque el cerebro es el principal objetivo de las acciones del alcohol, una diversidad de otros tejidos desempeña un papel fundamental en cómo el alcohol afecta al organismo en el hombre. La toxicidad hepática directa puede encontrarse entre las consecuencias más importantes del consumo agudo y crónico de alcohol. Se han descrito una diversidad de alteraciones histológicas que abarcan desde inflamación a cicatrización y cirrosis. Se piensa que el mecanismo fisiopatológico de estos efectos incluye la liberación directa de toxinas y la formación de radicales libres, que pueden interactuar de forma adversa con las proteínas hepáticas, los lípidos y el ADN. El alcohol también tiene considerables efectos negativos en el corazón y el sistema cardiovascular. La toxicidad directa en las células del miocardio suele provocar insuficiencia cardíaca y se considera que el consumo intensivo de alcohol contribuye de forma fundamental a la hipertensión. Otros sistemas orgánicos que experimentan una toxicidad directa significativa por el alcohol son el tubo digestivo, esófago, estómago, el sistema inmunitario, médula ósea, función celular inmunitaria, y el sistema endocrino, páncreas, gónadas. Figura 30.1. Metabolismo del etanol. El alcohol deshidrogenasa predomina a dosis de etanol de bajas a moderadas. El sistema microsómico de oxidación del etanol se induce por la exposición crónica a niveles elevados de etanol y por ciertos fármacos. La inhibición del aldehído deshidrogenasa conduce a la acumulación de acetaldehído, sobre todo en el último grupo. Manifestaciones clínicas. El alcohol presenta una diversidad de efectos agudos y crónicos específicos. Los efectos agudos más frecuentes son la intoxicación alcohólica y la abstinencia del alcohol. Los efectos clínicos crónicos afectan casi todos los sistemas orgánicos. Efectos agudos. Intoxicación alcohólica. Tras entrar en el torrente sanguíneo, el alcohol atraviesa rápidamente la barrera hematoencefálica. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación alcohólica están directamente relacionadas con el nivel de alcohol en sangre. Debido a la tolerancia, las personas expuestas crónicamente al alcohol generalmente experimentan menos efectos graves a un nivel de alcohol determinado que las personas no expuestas crónicamente al alcohol. Los síntomas de intoxicación alcohólica leve en personas no tolerantes suelen producirse con niveles de alcohol en sangre de 20 a 100 miligramos por decilitro e incluyen euforía, leve descoordinación muscular y deterioro cognitivo leve. A mayores niveles de alcohol, 100 a 200 miligramos por decilitro, se producen alteraciones neurológicas considerables, como deterioro mental más grave, ataxia y prolongación del tiempo de reacción. Las personas con niveles de alcohol en sangre dentro de esos intervalos pueden evidentemente intoxicarse, presentando habla escándida y descoordinación. Estos efectos avanzan a medida que los niveles de alcohol en sangre aumentan a niveles mayores, hasta el punto en que pueden producirse estupor, coma y muerte a niveles iguales o mayores de 300 a 400 miligramos por decilitro, especialmente en personas que no toleren los efectos del alcohol. La causa habitual de muerte en personas con niveles de alcohol en sangre muy elevados es depresión respiratoria e hipotensión. Síndrome de abstinencia de alcohol. La abstinencia de alcohol puede producirse cuando una persona reduce su consumo de alcohol o deja totalmente de consumir alcohol. La gravedad de los síntomas puede variar considerablemente. Muchas personas sufren la abstinencia del alcohol sin buscar atención médica, mientras que otras precisan hospitalización por enfermedades graves.
Puesto que el etanol es un depresor del sistema nervioso central, la respuesta natural del organismo a la retirada de la sustancia es un estado neurológico hiperexcitable. Se piensa que este estado es consecuencia de los mecanismos neurológicos de adaptación no limitados por el alcohol, con la consecuente liberación de una diversidad de sustancias neurohumorales, como la noradrenalina. Además, la exposición crónica al alcohol provoca una reducción del número de receptores de ácido gamma-aminobutírico y altera su funcionamiento. Las manifestaciones clínicas de la abstinencia del alcohol incluyen la hiperactividad, que produce taquicardia y diaforesis. Los pacientes también sufren temblores, ansiedad e insomnio. Puede producirse un síndrome de abstinencia más grave, con náuseas y vómitos que pueden empeorar los trastornos metabólicos. Las alteraciones de la percepción, como alucinaciones visuales y auditivas y agitación psicomotriz, son manifestaciones frecuentes de la abstinencia del alcohol más moderada o grave. Las crisis tónico-clónicas suelen producirse durante la abstinencia del alcohol, aunque generalmente no requieren tratamiento después de la fase aguda de abstinencia. La evolución del síndrome de abstinencia del alcohol puede variar en cada persona y por complejo de síntomas, y la duración global de los síntomas puede ser de unos pocos a varios días. El temblor es habitual entre los primeros síntomas y puede producirse en las 8 horas siguientes a la última toma. Los síntomas de temblor e hiperactividad motriz suelen ser máximos entre 24 y 48 horas después. Aunque el temblor leve suele afectar a las manos, los temblores más graves pueden afectar a todo el cuerpo y deteriorar considerablemente una diversidad de funciones motrices básicas. Las alteraciones de la percepción suelen comenzar entre 24 y 36 horas después de la última bebida y se resuelven en unos pocos días. Cuando se producen las convulsiones por abstinencia, suelen ser convulsiones tónico-clónicas generalizadas, que casi siempre aparecen entre 12 y 24 horas después de la reducción de la ingesta de alcohol. Sin embargo, las convulsiones pueden producirse también en momentos posteriores. La manifestación más grave del síndrome de abstinencia de alcohol es el delirium tremens. Este complejo de síntomas incluye desorientación, confusión, alucinaciones, diaforesis, fiebre y taquicardia. El delirium tremens suele comenzar entre 2 y 4 días después de la abstinencia, y la forma más grave puede provocar la muerte. Efectos crónicos. Las manifestaciones agudas, como la intoxicación y la abstinencia, generalmente son de comienzo y evolución estereotípicos, pero las manifestaciones crónicas suelen ser más variadas. Muchos pacientes alcohólicos pueden no presentar ninguna manifestación médica crónica durante muchos años. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo, la posibilidad de que aparezca una o más de estas manifestaciones aumenta considerablemente. Todos los sistemas orgánicos principales pueden verse afectados, pero los principales sistemas orgánicos afectados son el sistema nervioso, el sistema cardiovascular, el hígado, el sistema digestivo, el páncreas, el sistema hematopoyético y el sistema endocrino. Los pacientes bebedores presentan un riesgo de varias neoplasias malignas, como cáncer de cabeza y cuello, esófago, colorectal, mama e hígado. El consumo excesivo de alcohol suele provocar una morbilidad psiquiátrica y social importante que puede ser más frecuente y más grave que los efectos médicos directos, sobre todo al comienzo del problema de la bebida. Sistema nervioso. Además de las manifestaciones neurológicas agudas de intoxicación y abstinencia, el alcohol tiene importantes efectos neurológicos crónicos. Aproximadamente 10 millones de norteamericanos presentan una alteración identificable del sistema nervioso por el consumo crónico de alcohol. La predisposición individual a estos trastornos es muy variable y está relacionada con la genética, el medio ambiente, las características sociodemográficas y el género. La contribución relativa de estos factores no está clara. En el sistema nervioso central, el principal efecto es el deterioro cognitivo. Los pacientes pueden presentar problemas de memoria leves o moderados a corto o largo plazo o pueden sufrir una demencia grave semejante a la enfermedad de Alzheimer. No se conoce bien hasta qué punto el efecto tóxico directo del alcohol es responsable de estos problemas o la repercusión de las carencias nutricionales relacionadas con el alcohol. La carencia de vitaminas como la tiamina puede jugar un papel muy importante en la aparición de la demencia alcohólica y en la alteración grave de la función cognitiva, como se observa en la encefalopatía de Wernicke y en el síndrome de Korsakoff. El alcohol también provoca una polineuropatía que puede presentarse con parestesias, entumecimiento, debilidad y dolor crónico.
Igual que en el sistema nervioso central, se piensa que los efectos en el sistema nervioso periférico son provocados por una combinación de la toxicidad directa del alcohol y las carencias alimentarias. Una pequeña proporción, menor que 1% de pacientes con dependencia del alcohol pueden desarrollar una degeneración cerebelosa de la línea media, que se manifiesta con una marcha inestable. Figura 30.2. Evolución de la abstinencia de alcohol. Tabla 30.2. Complicaciones relacionadas con el alcohol. En el sistema nervioso. Complicaciones. Intoxicación. Abstinencia, deterioro cognitivo, degeneración cerebelosa y neuropatía periférica. Sistema cardiovascular. Arritmia cardíaca, miocardiopatía crónica e hipertensión. Hígado. Esteatosis hepática, hepatitis alcohólica y cirrosis. Tubo digestivo, esófago. Complicaciones. Inflamación crónica, neoplasias malignas, desgarros de Malheure's y varices esofágicas. Estómago. Complicaciones. Gastritis y úlcera péptica. Páncreas. Pancreatitis aguda y pancreatitis crónica. Otros problemas médicos, como cánceres de boca, bucofaringe, esófago, colorectal, mama, carcinoma hepatocelular. Neumonía y tuberculosis. Psiquiátricos. Complicaciones. Depresión, ansiedad y suicidio, trastornos de la conducta y psicosociales. Complicaciones. Lesiones, violencia, delincuencia, abuso de hijos o pareja, tabaquismo, abuso de otras drogas, desempleo y problemas legales. Sistema cardiovascular. Las complicaciones cardiovasculares más frecuentes del consumo crónico de alcohol son la miocardiopatía, hipertensión y arritmias supraventriculares. De hecho, un estudio epidemiológico demostró que el consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de insuficiencia cardíaca, infarto de miocardio y fibrilación auricular en un grado similar a otros factores de riesgo tradicionales. La miocardiopatía alcohólica puede manifestarse clínicamente de forma similar a otras causas de insuficiencia cardíaca. Es la causa más frecuente de miocardiopatía no isquémica en los países occidentales, y representa alrededor del 45% de los casos. Igual que otras causas, la miocardiopatía alcohólica también responde a los tratamientos tradicionales de la insuficiencia cardíaca. La abstinencia de alcohol puede provocar una mejoría significativa de la miocardiopatía en algunos pacientes. Los niveles crecientes de consumo de alcohol también están relacionados con los niveles crecientes de hipertensión sistólica y diastólica. Las arritmias más frecuentes relacionadas con el consumo crónico de alcohol incluyen la fibrilación auricular y la taquicardia supraventricular. Suelen observarse en el contexto de la intoxicación aguda y la abstinencia. No se conoce bien la prevalencia de las arritmias provocadas por el alcohol. Un estudio constató que el consumo elevado de alcohol era un factor de riesgo de intervalo QTc prolongado, lo que sugiere una potencial etiología de algunas arritmias relacionadas con el alcohol. La miocardiopatía alcohólica también está relacionada con la arritmia, especialmente la arritmia ventricular. La asociación entre ingesta elevada de alcohol y mayor mortalidad cardiovascular puede reducirse con actividad física intensa. Hígado. El abuso del alcohol es la principal causa de morbimortalidad por hepatopatía en los Estados Unidos. Se calcula que hay más de 2 millones de personas con hepatopatía alcohólica comprobada en los Estados Unidos. Los factores que predisponen a la hepatopatía temprana incluyen la cantidad y la duración de la exposición al alcohol, el género femenino y la desnutrición. La gama de manifestaciones clínicas incluye la esteatosis hepática aguda, la hepatitis alcohólica y la cirrosis. La esteatosis hepática relacionada con la ingesta de alcohol puede ser asintomática o estar relacionada con molestias abdominales inespecíficas. Generalmente mejora con la abstinencia de alcohol. La hepatitis alcohólica puede presentarse como un trastorno asintomático detectado por alteraciones en las enzimas hepáticas o como un episodio agudo con dolor abdominal, náuseas, vómitos y fiebre. Los pacientes con hepatitis alcohólica tienen niveles especialmente elevados de aspartato aminotransferasa en sangre y niveles elevados de gamma-glutamiltransferasa. La hepatitis alcohólica suele mejorar con la abstinencia de alcohol y asistencia complementaria. La cirrosis relacionada con el alcohol es una importante causa de muerte en los Estados Unidos.
Aunque los pacientes suelen estar asintomáticos, los pacientes con cirrosis más avanzada pueden presentar una diversidad de síntomas y signos, como ictericia, ascitis y coagulopatía, que pueden beneficiarse de los abordajes terapéuticos ajustados a esta población de pacientes. La cirrosis también está relacionada con hemorragia gastrointestinal por varices esofágicas. Aunque hay cierta polémica por el uso del trasplante hepático para el tratamiento de pacientes con cirrosis alcohólica, muchos piensan que los pacientes en recuperación comprobada son buenos candidatos para el trasplante hepático. Enfermedad gastrointestinal. El consumo crónico de alcohol está relacionado con una diversidad de problemas esofágicos, como varices esofágicas, desgarros de Malheur-Weiss y carcinoma escamoso del esófago. El riesgo de carcinoma escamoso es mayor en los pacientes que fuman y beben alcohol. Los pacientes con estos problemas pueden presentar dificultades de deglución, dolor torácico, pérdida de sangre gastrointestinal y pérdida de peso. La gastritis alcohólica aguda suele presentarse con molestias abdominales, náuseas y vómitos. Páncreas. El riesgo de pancreatitis en personas con dependencia del alcohol es aproximadamente 4 veces mayor que en la población general. La cantidad y la duración de la exposición al alcohol y los antecedentes de pancreatitis predicen futuros episodios. La pancreatitis alcohólica aguda, que puede manifestarse con un dolor abdominal intenso, náuseas, vómitos, fiebre e hipotensión, puede ser potencialmente mortal. Las personas con pancreatitis aguda recurrente pueden presentar pancreatitis crónica, que suele manifestarse como un dolor abdominal crónico, malabsorción, pérdida de peso y desnutrición. Sistema hematopoyético. La anemia que suele observarse en los pacientes con problemas crónicos de alcoholismo puede ser multifactorial. Por ejemplo, pérdida de sangre, carencia alimentaria, secundaria a hepatopatía e hiperesplenismo. Los estudios en pacientes hospitalizados seleccionados, con dependencia del alcohol, mostraron una prevalencia de anemia en un intervalo de aproximadamente 10 al 60%. La pérdida de sangre gastrointestinal por desgarros de Malheur-Weiss, la gastritis alcohólica o las varices esofágicas pueden ser un factor fundamental, y muchos pacientes sufren una carencia de hierro posterior. La carencia de folato en la alimentación puede estar relacionada con anemia megaloblástica. El alcohol tiene también un efecto tóxico directo en la médula ósea, que puede provocar anemia sideroblástica que se resuelve después de la abstinencia. El alcohol puede suprimir la producción de megacariocitos y provocar trombocitopenia, que puede manifestarse como equimosis o hemorragia. La trombocitopenia es especialmente sensible a la abstinencia, y el recuento de plaquetas normalmente rebota o vuelve a la normalidad a los 5 a 7 días de suspender la ingesta de alcohol. También parece que el alcohol interfiere directamente en la función plaquetaria. La alteración de la función inmunitaria relacionada con el alcohol, como muestra la reducción de la producción y función de los leucocitos y el trastorno de la inmunidad tumoral y mediada celularmente, explica en parte por qué las personas dependientes del alcohol presentan un mayor riesgo de enfermedades infecciosas, como neumonía y tuberculosis. Neoplasias malignas. La ingesta de alcohol se ha relacionado con numerosos cánceres, incluidas las neoplasias malignas del tubo digestivo, el aparato respiratorio y el hígado. La magnitud de la exposición al alcohol, que aumenta el riesgo de cáncer, varía sensiblemente y puede no correlacionarse con niveles considerados seguros de consumo de alcohol. En cuanto a los cánceres específicos, el consumo de alcohol está relacionado con el carcinoma escamoso del esófago y de la cabeza y el cuello. La simultaneidad del abuso de alcohol y de tabaco parece ser sinérgica. El consumo intensivo de alcohol o el tabaquismo por separado aumentan la tasa de cáncer de bucofaringe, siendo entre 6 y 7 veces mayor que en la población general, mientras que la tasa de personas con ambos factores de riesgo es alrededor de 40 veces la de la población general. Los pacientes con hepatopatía provocada por el alcohol, que también tengan antecedentes de hepatitis B o C, presentan un riesgo especialmente mayor de carcinoma hepatocelular. El consumo crónico de alcohol también se ha relacionado con neoplasias malignas de la mama, próstata, páncreas, cuello del útero, pulmón y colon. Las mujeres que tomen más de 1 o 2 bebidas alcohólicas al día pueden aumentar 1,5 veces o más el riesgo de padecer cáncer de mama. Se han propuesto mecanismos hormonales y efectos cancerígenos directos del alcohol como causas de esta relación.
La relación del cáncer de cuello uterino con la dependencia del alcohol puede deberse a conductas sexuales de alto riesgo relacionadas con el alcohol que se piensa que incrementan el riesgo de cáncer de cuello uterino. Otros problemas médicos. Se ha relacionado la gota con el abuso de alcohol, pudiendo producirse episodios con niveles séricos de urato menores que en pacientes no alcohólicos. La cetoacidosis alcohólica, que normalmente sigue a una borrachera, se presenta como náuseas, vómitos, dolor abdominal e hipovolemia. Normalmente, la cetoacidosis se observa con lecturas bajas o normales de glucosa. Las alteraciones leves o inespecíficas de la función tiroidea, sobre todo en pacientes con hepatopatía de base, pueden reflejar alteraciones en la eliminación de la tirotropina o la repercusión del aumento de los estrógenos circulantes. La esterilidad y las irregularidades menstruales se han relacionado con el consumo crónico de alcohol, supuestamente debido a una alteración de la función hipotalámico-hipofisaria, toxicidad gonádica y alteración del metabolismo hepático de las hormonas circulantes provocadas por el alcohol. El hipogonadismo es muy frecuente en los hombres alcohólicos con cirrosis. La dependencia del alcohol también está relacionada con mayores índices de enfermedad dental y periodontal y con una diversidad de problemas dermatológicos, como arañas vasculares y, en pacientes con una mala higiene, infestaciones de la piel. Tanto el consumo de riesgo como la dependencia del alcohol han demostrado estar asociados con un aumento en el riesgo de infecciones, sepsis y mortalidad durante la hospitalización, especialmente en pacientes en cuidados intensivos. Problemas psiquiátricos. Los síntomas y enfermedades psiquiátricos son sumamente frecuentes en las personas con problemas con el alcohol. La frecuencia de trastornos de ansiedad es de alrededor del 40% y la frecuencia de trastornos emocionales es de alrededor del 30%. El trastorno de la personalidad antisocial también es más frecuente en personas con problemas con el alcohol que en la población general. Estos problemas psiquiátricos son más frecuentes en los períodos de consumo intensivo y de abstinencia. Todos los pacientes con trastornos por el consumo de alcohol precisan una minuciosa evaluación de enfermedades psiquiátricas. Aunque la dependencia del alcohol puede asociarse a peor pronóstico en pacientes con problemas psiquiátricos comunes, como depresión y ansiedad, el tratamiento eficaz de los trastornos psiquiátricos de base puede provocar una mejora de las conductas de bebida. Otros problemas médicos. Se ha relacionado la gota con el abuso de alcohol, pudiendo producirse episodios con niveles séricos de urato menores que en pacientes no alcohólicos. La cetoacidosis alcohólica, que normalmente sigue a una borrachera, se presenta como náuseas, vómitos, dolor abdominal e hipovolemia. Normalmente, la cetoacidosis se observa con lecturas bajas o normales de glucosa. Las alteraciones leves o inespecíficas de la función tiroidea, sobre todo en pacientes con hepatopatía de base, pueden reflejar alteraciones en la eliminación de la tirotropina o la repercusión del aumento de los estrógenos circulantes. La esterilidad y las irregularidades menstruales se han relacionado con el consumo crónico de alcohol, supuestamente debido a una alteración de la función hipotalámico-hipofisaria, toxicidad gonádica y alteración del metabolismo hepático de las hormonas circulantes provocadas por el alcohol. El hipogonadismo es muy frecuente en los hombres alcohólicos con cirrosis. La dependencia del alcohol también está relacionada con mayores índices de enfermedad dental y periodontal y con una diversidad de problemas dermatológicos, como arañas vasculares y, en pacientes con una mala higiene, infestaciones de la piel. Tanto el consumo de riesgo como la dependencia del alcohol han demostrado estar asociados con un aumento en el riesgo de infecciones, sepsis y mortalidad durante la hospitalización, especialmente en pacientes en cuidados intensivos. Diagnóstico. Los datos de la historia clínica, exploración física y analítica suelen ser necesarios para ofrecer un cuadro completo del grado de problemas con el alcohol en los pacientes afectados. Antecedentes. Una estrategia de 4 pasos para recabar los antecedentes de consumo de alcohol incluye preguntas exhaustivas sobre el consumo de alcohol y una evaluación minuciosa de los problemas relacionados con este. Paso 1. Pregunte a todos los pacientes sobre su consumo actual y pasado de alcohol. Una sola pregunta: ¿toma actualmente o ha tomado alguna vez alcohol? Puede detectar rápidamente a los pacientes no abstemios y que requieran una mayor evaluación. Los pacientes que contesten afirmativamente a esta pregunta pasarán a los 3 pasos siguientes. Los pacientes que contesten de forma negativa pueden clasificarse como abstemios de siempre del alcohol y no precisan más preguntas salvo que su respuesta cambie con el tiempo.
Es fundamental preguntar sobre el consumo actual y pasado de alcohol, ya que muchos pacientes que cumplen los criterios de trastorno por consumo de alcohol de siempre, pero que actualmente están en recuperación, contestan negativamente a la pregunta sobre el consumo actual. Salvo que se les pregunte específicamente, puede omitirse la información sobre el consumo anterior. Paso 2. Obtenga los antecedentes detallados sobre la cantidad y frecuencia de consumo de alcohol. Una pregunta que se formulará sistemáticamente es la siguiente. ¿Qué tipo o tipos de bebidas alcohólicas consume? Muchos pacientes no consideran el consumo de cerveza o vino como beber. Debe determinarse la cantidad de consumo habitual, cuánto suele beber en un día normal en que beba. Y para el intervalo de consumo, ¿alguna vez ha bebido más de lo habitual? Y, si es así, ¿cuánto? Esta segunda pregunta puede ser especialmente importante para detectar a los bebedores compulsivos. Las preguntas sobre la cantidad ofrecen una fácil identificación del consumo de riesgo. Preguntar sobre la frecuencia de consumo de alcohol, ¿con qué frecuencia bebe? Ayuda a distinguir a los consumidores diarios y no diarios de alcohol. Los bebedores compulsivos que beben solo los fines de semana suelen presentar problemas importantes con el alcohol, aunque no sean bebedores diarios. Un objetivo principal del paso 2 es lograr una descripción completa de las conductas de consumo actual de alcohol y el patrón de cantidad y frecuencia de consumo de alcohol durante la vida del paciente. Tabla 33. Diagnóstico de los problemas con el alcohol. Antecedentes. Paso 1. Pregunte a todos los pacientes sobre su consumo actual y anterior. ¿Ha bebido alcohol alguna vez o lo hace actualmente? ¿Tiene antecedentes familiares de problemas con el alcohol? Paso 2. Obtenga los antecedentes detallados sobre la cantidad y la frecuencia de consumo de alcohol. ¿Qué tipos de alcohol consume? ¿Con qué frecuencia bebe? ¿Cuánto suele beber? ¿Bebe más alguna vez? Y, si es así, ¿cuánto? Paso 3. Cuestionario normalizado. Preguntas del CAGE. ¿Ha pensado alguna vez que debería beber menos? ¿Le ha molestado que la gente le critique por beber? ¿Alguna vez se ha sentido mal o culpable por beber? ¿Ha bebido alguna vez nada más levantarse por la mañana para tranquilizar sus nervios o librarse de una resaca? Paso 4. Evalúe aspectos específicos en bebedores con problemas presuntos o comprobados. Criterios para el abuso y la dependencia del alcohol. Indicios de problemas médicos y psiquiátricos. Indicios de problemas conductuales o sociales. Consumo de otras sustancias. Tabaco, medicamentos con receta que alteren el ánimo, drogas ilegales. Por ejemplo, heroína, cocaína, y tratamiento previo por abuso de alcohol o de sustancias. Exploración física. Exploración minuciosa y completa importante en todos los pacientes. Centre la atención en el sistema en el que se hayan detectado problemas. En todos los pacientes, examine detenidamente. Sistemas nerviosos central y periférico. Sistema cardiovascular. Hígado, tubo digestivo. Pruebas de laboratorio, en pacientes seleccionados. Enzimas hepáticas. Pruebas de coagulación. Hemograma completo y transferrina deficiente en hidratos de carbono. Paso 3. Use instrumentos de evaluación normalizados. Se han desarrollado muchos cuestionarios normalizados para detectar el abuso y dependencia del alcohol. Los dos cuestionarios que se han evaluado más exhaustivamente en ámbitos médicos son el cuestionario Keich, Cut, Down, Enoid, Guilty, Anna y Opener, reducción del consumo, consecuencias sociales, sentimiento de culpabilidad y beber por la mañana para sentirse bien, y el Alcohol Use Disorder Identification Test Audit. El cuestionario Keich incluye 4 preguntas y se puntúa asignando un punto a cada respuesta positiva. Dado que la palabra alguna vez se usa en las preguntas del Keich, por definición este instrumento se ha diseñado para detectar los problemas permanentes con el alcohol y no distingue entre problemas permanentes y problemas actuales. Para evaluar los criterios del DSM-5 de abuso y dependencia del alcohol, el Keich presenta sensibilidad del 43 al 94% y especificidad del 70 al 97%, con valor de corte de 2 para indicar resultado positivo. El modo en que este y otros medios se relacionan con los nuevos criterios del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición para el trastorno por consumo de alcohol está siendo investigado. Las 10 preguntas del audit abarcan la cantidad y frecuencia de consumo de alcohol, conductas de bebida, síntomas psicológicos negativos y problemas relacionados con el alcohol. El audit fue desarrollado por la Organización Mundial de la Salud para detectar el consumo peligroso, por ejemplo, de riesgo, y perjudicial. Plasmodium.
consumo de alcohol que provoque daños físicos o psicológicos. A diferencia del cuestionario Keich, el audit se centra en las conductas de consumo reciente de la actualidad al año pasado. Cada pregunta se puntúa de 0 a 4, intervalo de puntuación total de 0 a 40 y se considera que una puntuación total de 8 es un resultado positivo. Paso 4. Evalúe aspectos específicos de bebedores con problemas presuntos o comprobados. Las preguntas formuladas en el paso 4 se basan en los resultados de las preguntas formuladas en los pasos 2 y 3 para obtener información más detallada en los pacientes con posibles problemas con el alcohol. Incluso en los pacientes que no den un resultado positivo en el cuestionario Keich, pueden estar justificadas preguntas detalladas sobre el abuso y dependencia del alcohol, especialmente si están bebiendo a niveles de riesgo mayores o si hay otros indicios de posibles problemas con el alcohol. Se hará una revisión detallada de los indicios de problemas médicos y psiquiátricos relacionados con el alcohol y se determinará la necesidad de una posterior evaluación médica y psiquiátrica. El médico buscará indicios de los problemas de conducta y sociales habitualmente relacionados con el consumo de alcohol y evaluará la alteración de la vida familiar y profesional y otros problemas, como la violencia doméstica. Se preguntará a los pacientes sobre el uso de tabaco, medicaciones con receta que alteren el ánimo y drogas ilegales como heroína y cocaína. Por último, muchos pacientes con problemas con el alcohol han recibido tratamientos previos que deben detallarse. La investigación incluirá preguntas no solo sobre tratamientos regulados del alcohol, como el número de veces, duración del tratamiento y tratamiento ambulatorio frente a hospitalario, sino también sobre tratamientos más informales, como asistencia a grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos. En pacientes que deban remitirse a tratamiento, el conocimiento de su tratamiento anterior es determinante para futuras recomendaciones de referencia. El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism ha publicado Helping Patients Who Drink Too Much, a Clinician's Guide, que ofrece un planteamiento alternativo a la valoración y evaluación de los pacientes con problemas relacionados con el alcohol e incluye un apéndice con material complementario de utilidad. Este planteamiento comienza con la pregunta: ¿bebe a veces cerveza, vino u otras bebidas alcohólicas? Si la respuesta es sí, a continuación, se le pregunta al paciente cuántas veces durante el pasado año tomó 5, para hombres, o 4, para mujeres, bebidas alcohólicas en un día. Si la respuesta es una vez, el paciente se considera de cribado positivo, por lo que se pasa a las siguientes preguntas destinadas a valorar los trastornos por consumo de alcohol. Exploración física. Los pacientes con posibles trastornos por el consumo de alcohol requieren una exploración física detallada para completar la historia clínica. Además, se prestará atención a la detección de los problemas habituales relacionados con el alcohol, incluido el sistema nervioso, aparato cardiovascular, hígado y sistema digestivo. Pruebas de laboratorio. Se han propuesto una diversidad de pruebas analíticas para ayudar a la evaluación del abuso y dependencia del alcohol. Los niveles de aminotransferasas, recuento de eritrocitos, volumen corpuscular medio y transferrina deficiente en hidratos de carbono, solos o en combinación, no son tan eficaces como los cuestionarios de valoración, como el Keich y el audit. Las pruebas analíticas desempeñan un papel en el diagnóstico y evaluación de los pacientes con posibles problemas con el alcohol. Se deberían realizar periódicamente en todos los pacientes con problemas con el alcohol pruebas analíticas sistemáticas que incluyan enzimas hepáticas, bilirrubina, hemograma completo y tiempo de protrombina, de forma que pueda obtenerse un cuadro adecuado y completo de los efectos del alcohol en cada persona. Prevención y tratamiento. Se ha descrito bien la relación del cambio en el consumo de alcohol con la prevención de posteriores problemas. El tratamiento de los trastornos por el consumo de alcohol debe basarse en la gravedad de los problemas con el alcohol, posibles o reales, y adaptarse para satisfacer las necesidades de cada paciente. Se sugieren estrategias de asesoramiento y tratamiento independientes para los bebedores de riesgo no dependientes o problemáticos en comparación con las personas dependientes del alcohol. Criterios Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, cuarta edición. Como en los medios de evaluación descritos anteriormente, la forma en que los nuevos criterios del Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, quinta edición, se relacionan con las recomendaciones terapéuticas específicas se aclarará en un futuro próximo. Discusión del diagnóstico con los pacientes.
Al hablar de los problemas con el alcohol, es fundamental que el médico sea sensible con el estigma y la vergüenza que pueden sentir los pacientes con problemas con el alcohol y sus familiares. Los diagnósticos o problemas relacionados con el alcohol deben comentarse sin opinar sobre ellos, forjando así un compañerismo y apuntando al compromiso de ayudar en los problemas que pueda tener el paciente. Para fijar la pauta para las conversaciones, se educará a los pacientes sobre los distintos niveles de problemas con el alcohol. Por ejemplo, consumo de riesgo, trastorno por consumo de alcohol, de forma que los pacientes entiendan el espectro de problemas relacionados con el alcohol. Muchos pacientes tienen una perspectiva sesgada de lo que constituye un problema con la bebida y pueden creer que solo las personas con problemas graves con el alcohol tienen un problema real con este. Los antecedentes, exploración física y pruebas analíticas se presentarán como prueba de que puede existir, o de hecho existe, un problema. Tabla 34. Recomendaciones para los pacientes con problemas con el alcohol. Especifique el problema médico. Sea específico con los patrones de consumo de su paciente y con los riesgos relacionados con su salud. Pregunte: ¿cómo se siente bebiendo? Acuerde un plan de acción. Pregunte: ¿está listo para intentar reducir su consumo o abstenerse? Hable sobre un plan de acción específico con los pacientes que estén preparados para hacer un cambio en su consumo. Para pacientes no dependientes del alcohol, aconseje al paciente que reduzca su consumo si está tomando cantidades de riesgo o por encima de ellas si no existen indicios de dependencia del alcohol. Pida al paciente que fije un objetivo de consumo específico. ¿Está listo para fijar un objetivo de consumo? Algunos pacientes deciden abstenerse durante un tiempo o para siempre. Otros prefieren limitar la cantidad que beben. ¿Qué piensa? ¿Qué será lo mejor para usted? Proporcione al paciente materiales educativos y dígale: resulta útil pensar en sus motivos para querer reducir el consumo y determinar qué situaciones desencadenan patrones de consumo perjudiciales. Estos materiales le proporcionarán algunas pistas útiles para mantener su objetivo de consumo. Para pacientes con signos de dependencia del alcohol, aconseje la abstinencia si hay indicios de dependencia del alcohol, hay antecedentes de intentos repetidos fallidos de reducir el consumo, paciente embarazada o que intente concebir, y enfermedad o medicación contraindicada. Remitir para evaluación diagnóstica o tratamiento adicionales. Procedimientos para el paciente en la toma de decisiones de referencia. Implique a su paciente en la toma de decisiones de referencia. Comente los servicios de tratamiento del alcoholismo disponibles, y programe cita con un médico mientras el paciente está en la consulta. Tratamiento de los bebedores de riesgo. Las pruebas confirman que los médicos de cabecera o los especialistas pueden ayudar, de una forma rentable, a los pacientes a reducir su ingesta de alcohol y prevenir posteriores problemas relacionados con el alcohol utilizando breves técnicas centradas en el asesoramiento que se adaptan bien a la atención primaria y a otros ámbitos médicos. La investigación también ha examinado las intervenciones breves en entornos más especializados, avalando su uso en pacientes hospitalizados y en urgencias. Entre los nuevos enfoques para reducir el consumo en bebedores de riesgo se cuentan asesoramiento personalizado por medios electrónicos, y uso de mensajes de texto y redes sociales. La estrategia de breve asesoramiento comprende 4 elementos principales: técnicas de motivación, información sobre problemas con el consumo de alcohol, discusión de los efectos adversos del alcohol y fijar los límites recomendados de bebida. Las técnicas de motivación se han diseñado para motivar a los pacientes a modificar su conducta de consumo de alcohol, detectando problemas posibles o reales con los que esté relacionado ese consumo. La información sobre estos problemas puede poner de manifiesto al paciente que el problema existe. Para los bebedores de riesgo y con problemas que no cumplan los criterios de dependencia del alcohol, un objetivo realista y adecuado es establecer los límites recomendados de consumo a niveles por debajo de los niveles de riesgo. Por ejemplo, menos de una bebida al día en mujeres y menos de 2 bebidas al día en hombres. Las pruebas epidemiológicas indican que beber por debajo de estos límites es menos probable que se asocie a problemas. Varios ensayos clínicos aleatorizados confirman que los pacientes en los que se realizan breves intervenciones reducen significativamente su ingesta de alcohol, con frecuencia a niveles seguros, y pueden reducir el uso de atención sanitaria también. Tratamiento de los trastornos por consumo de alcohol.
Los pacientes que cumplen los criterios del trastorno por consumo de alcohol, en particular los dependientes, normalmente precisan una asistencia más intensiva que los pacientes que no cumplen los criterios de consumo de riesgo. La mayoría de los pacientes pueden tratarse en ámbitos de tratamiento ambulatorio, mientras que los pacientes con un trastorno por consumo de alcohol más grave o problemas comórbidos inicialmente pueden requerir tratamiento ambulatorio, programas de asesoramiento específicos y tratamiento farmacológico. Antes de comenzar un programa oficial para mantener la remisión, muchos pacientes primero necesitan tratamiento médico para la abstinencia del alcohol. Las organizaciones profesionales han publicado guías de praxis que ofrecen recomendaciones útiles para seleccionar las alternativas terapéuticas en los pacientes con dependencia del alcohol. Tratamiento de la abstinencia del alcohol. Muchos pacientes pueden no presentarse para recibir tratamiento médico para la abstinencia del alcohol y tratarla por su cuenta. Sin embargo, un subgrupo considerable acude para el tratamiento de la abstinencia del alcohol. Los pacientes con abstinencia leve o moderada pueden tratarse de forma segura ambulatoriamente con un seguimiento estrecho. Los pacientes con abstinencia moderada o grave, manifestada por hipertensión, temblores y cualquier cambio en su estado mental, sobre todo los pacientes con enfermedades médicas o psiquiátricas simultáneas importantes, generalmente se tratan mejor mediante hospitalización. Los pacientes con antecedentes de abstinencia grave en el pasado, por ejemplo, delirium tremens, o que tengan antecedentes de convulsiones por abstinencia del alcohol, también deben tratarse generalmente mediante hospitalización. Los tres objetivos principales del tratamiento médico de la abstinencia del alcohol son reducir al mínimo la gravedad de los síntomas relacionados con la abstinencia, prevenir las complicaciones específicas relacionadas con la abstinencia, como convulsiones y delirium tremens, y proporcionar referencia para el tratamiento de prevención de las recidivas. Se ha evaluado la eficacia de una amplia variedad de medicaciones para el tratamiento del síndrome de abstinencia del alcohol. Se prefieren las benzodiazepinas de acción más prolongada porque provocan una abstinencia más suave. Las benzodiazepinas de acción más breve, como el oxazepam, pueden estar indicadas en personas con hepatopatía grave. La estrategia más frecuente es administrar una dosis permanente de una benzodiazepina, administrándose medicación complementaria cuando sea necesario según los síntomas de abstinencia. La benzodiazepina específica y la dosis suelen depender de la experiencia del médico que la prescribe y de las características del paciente, incluida la gravedad de la abstinencia. Se utilizan dosis mayores si la abstinencia es más grave, la presencia de hepatopatía. Los pacientes con hepatopatía grave deben recibir dosis menores o medicaciones de acción más breve, y la respuesta a dosis previas de medicación, se administran dosis mayores si el control de los síntomas es insuficiente. Se administran dosis menores si se han producido efectos adversos, como una sedación excesiva. En general, la cantidad de medicación por período de administración se reduce progresivamente a medida que remite el síndrome de abstinencia. Una estrategia de administración personalizada según los síntomas, en la que se administran las benzodiazepinas por dosis según los síntomas de abstinencia, es segura y eficaz en ciertos pacientes y puede reducir las dosis totales de benzodiazepinas necesarias para tratar la abstinencia. Los beta-bloqueantes, atenolol y propranolol, agonistas alfa, clomidina, y antiepilépticos, carbamazepina, mejoran los signos y síntomas de abstinencia del alcohol, pero se considera que son mejores medicaciones auxiliares como complemento de las benzodiazepinas. Tabla 30.5. Medicaciones para el tratamiento de la dependencia del alcohol. Medicación, dosis y vía, frecuencia, efectos. Efectos adversos frecuentes importantes. Abstinencia. Benzodiazepinas, clordiazepóxido 25 a 100 mg. Por vía oral. Intravenoso intramuscular cada 4 a 6 horas, efectos. Disminución de la gravedad de la abstinencia. Estabilización de las constantes vitales. Prevención de convulsiones y de delirium tremens. Efectos adversos. Confusión, sedación excesiva, depresión respiratoria. Diazepam 5 a 10 mg, por vía oral. Intravenoso intramuscular cada 6 a 8 horas, oxazepam 15 a 30 mg, por vía oral cada 6 a 8 horas, y lorazepam 1 a 4 mg, por vía oral. Intravenoso intramuscular cada 4 a 8 horas. Beta bloqueantes. Atenolol 25 a 50 mg, por vía oral. Una vez al día. Efectos. Mejora de las constantes vitales.
Efectos adversos: bradicardia e hipotensión, y el propranolol 10 a 40 miligramos, por vía oral. Cada 6 a 8 horas. Efectos: reducción de la ansia. Agonistas alfa. Clonidina 0,1 a 0,2 miligramos, por vía oral. Cada 6 horas. Efectos: reducción de los síntomas de abstinencia, efectos adversos: hipotensión, fatiga. Antiepilépticos. Carbamazepina 200 miligramos, por vía oral. Cada 6 a 8 horas, efectos: reducción de la gravedad de la abstinencia. Prevención de convulsiones. Efectos adversos: vértigo, fatiga, alteraciones de los eritrocitos. Prevención de recidivas. Disulfiram 125 a 500 miligramos, por vía oral. Diariamente, efectos: reducción del consumo de alcohol en los que tienen recaídas. Efectos adversos: reacción disulfiram-alcohol, exantema, somnolencia, neuropatía periférica. Naltrexona 50 miligramos, por vía oral, diariamente, efectos: aumento de la abstinencia, disminución de los días de consumo, efectos adversos: náuseas, dolor abdominal, mialgia, artralgia. O, 380 miligramos, intramuscular cada 4 semanas. Acamprosato 666 miligramos, por vía oral. 3 veces al día, efectos: aumento de la abstinencia. Efectos adversos: diarrea. Prevención de recidivas. Estrategias de asesoramiento utilizadas en los programas de tratamiento de los problemas con el alcohol. 3 técnicas de psicoterapia utilizadas habitualmente son la terapia de mejora de la motivación, facilitación de 12 pasos y técnicas de afrontamiento cognitivo-conductual. 2 de estas técnicas se han diseñado para ofrecer a los pacientes herramientas específicas que les ayuden a evitar recaer en el alcohol. En la terapia de potenciación de la motivación, los pacientes detectan los motivos para mantenerse alejados del alcohol. La terapia de facilitación de 12 pasos sigue los principios de Alcohólicos Anónimos para ayudar a los pacientes a centrar su atención en la abstinencia. En la terapia de afrontamiento cognitivo-conductual, el paciente identifica los factores que desencadenan el consumo de alcohol y desarrolla estrategias que le ayuden a afrontar estos factores cuando se presentan. El proyecto Matching Alcohol Treatments to Client Heterogeneity mostró la equivalencia entre 3 estrategias de asesoramiento: habilidades de afrontamiento cognitivo-conductual, terapia de mejora de la motivación o terapia de facilitación de 12 pasos, para tratar la dependencia del alcohol. En un seguimiento de 1 año, la mayoría de los pacientes incluidos se mantuvieron sobrios o redujeron de manera significativa su consumo de alcohol. Grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda como Alcohólicos Anónimos y Rational Recovery son una vía importante de apoyo y tratamiento para muchos pacientes con dependencia del alcohol. Alcohólicos Anónimos ofrecen la ventaja de estar disponibles en todos los Estados Unidos. Y no cobran nada. La estrategia de tratamiento global se basa en los 12 pasos para mantener la abstinencia y tratar los diversos efectos del alcohol. Las reuniones de Alcohólicos Anónimos pueden ser abiertas a cualquiera en la comunidad o cerradas solo para miembros activos. Las reuniones varían en formato, tamaño, localización y composición demográfica. Al aconsejar a los pacientes acudir a Alcohólicos Anónimos, es importante que los médicos les informen de las variaciones en la naturaleza de cada reunión, sobre todo la localización y composición demográfica de los participantes, y los pacientes deben estar dispuestos a acudir a más de un centro de reunión a modo de prueba para que encuentren un ambiente cómodo para ellos. La investigación sobre la eficacia de Alcohólicos Anónimos ha sido limitada y no hay estudios controlados a gran escala. Sin embargo, las pruebas indirectas indican una mejoría significativa en las conductas de consumo de alcohol. Farmacoterapia para prevenir las recidivas del consumo de alcohol. La incorporación de medicación para mejorar la eficacia de las terapias de asesoramiento ha sido objeto de investigaciones durante más de 40 años. A medida que se ha ido conociendo mejor la neurobiología de los trastornos por el consumo de alcohol, ha crecido la capacidad de desarrollar medicaciones que puedan fomentar la abstinencia o reducir el consumo de alcohol. Se han autorizado 3 medicamentos, disulfiram, naltrexona y acamprosato, para el tratamiento de la dependencia del alcohol en los Estados Unidos. Disulfiram. El disulfiram se ha diseñado para prevenir el consumo de alcohol, provocando una reacción adversa grave cuando los pacientes toman alcohol.
La reacción al disulfiram, que incluye sofocos, náuseas, vómitos y diarrea, está mediada por la inhibición de la enzima alcohol deshidrogenasa y el aumento resultante en los niveles séricos de acetaldehído y acetato tras la ingestión de alcohol. El disulfiram también afecta al metabolismo de la monoamina, y la reacción de alcohol-disulfiram puede estar relacionada con cambios en la función de la monoamina central. Aunque el disulfiram ofrece pocos beneficios a la mayoría de los pacientes, es eficaz para reducir la ingestión de alcohol en pacientes muy motivados y supervisados en un programa de tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol. Naltrexona. Se piensa que la naltrexona reduce el consumo de alcohol al disminuir los efectos euforizantes del alcohol y reducir el ansia en los pacientes con dependencia del alcohol. Los ensayos aleatorizados y controlados con placebo generalmente han mostrado que los pacientes que dependen del alcohol y reciben naltrexona, 50 mg por día, tienen una mayor posibilidad de reducir su consumo de alcohol o mantenerse sobrios en comparación con los pacientes que reciben placebo, y el efecto persiste tras la suspensión del tratamiento, aunque un ensayo aleatorizado no mostró ningún beneficio en hombres excombatientes con una fuerte dependencia del alcohol. Aunque la mayoría de estudios con naltrexona se realizaron en un ámbito de tratamiento del alcohol especializado y se observó a los pacientes solo durante 10 a 12 semanas, la naltrexona también es eficaz en entornos ambulatorios y de atención primaria en pacientes sometidos a seguimiento durante hasta 34 semanas. Un biomarcador predicho, polimorfismo en el gen del receptor opioide mu, de riesgo de recaída en el consumo intenso de alcohol después del tratamiento con naltrexona, no fue avalado en un ensayo clínico aleatorizado. No obstante, la farmacogenética continúa resultando prometedora en la mejora de los tratamientos farmacológicos dirigidos a la prevención de la recaída en el consumo. Los efectos secundarios de la naltrexona son infrecuentes, principalmente náuseas que remiten espontáneamente en alrededor del 10% de los pacientes. Se ha comunicado hepatotoxicidad relacionada con la dosis en los pacientes tratados por obesidad con dosis elevadas de naltrexona, 300 mg por día. Las alteraciones leves en las enzimas hepáticas no son una contraindicación a la naltrexona, pero debe vigilarse a los pacientes con análisis repetidos de las enzimas hepáticas. Los pacientes con hepatitis aguda o insuficiencia hepática no deben tomar naltrexona. Además de la naltrexona por vía oral, ha sido autorizada por la Food and Drug Administration una nueva presentación inyectable de acción prolongada de naltrexona. La naltrexona inyectable se administra generalmente como una dosis intramuscular de 380 mg cada 4 semanas. Antes de comenzar el tratamiento con naltrexona es importante asegurarse de que el paciente no es dependiente de opioides para evitar una reacción potencialmente grave de abstinencia de opioides. Se recomienda una retirada completa de los mismos durante al menos 7 a 10 días. Entre las reacciones adversas observadas más frecuentemente en pacientes que reciben naltrexona inyectable están reacciones en la zona de inyección, por ejemplo induración, prurito y síntomas como náuseas y cefaleas, que generalmente remiten espontáneamente. Esta formulación de naltrexona resulta particularmente eficaz en trastornos por consumo de alcohol más graves. Acamprosato. Autorizado por la Food and Drug Administration en 2004, el acamprosato, acetilomotaurinato de calcio, se ha identificado como un fármaco eficaz para el tratamiento de la dependencia del alcohol. No se conoce el mecanismo de acción exacto del acamprosato, pero puede estar relacionado con sus efectos en los aminoácidos neuroexcitadores y el sistema inhibidor de ácido gamma-aminobutírico. En ensayos clínicos aleatorizados y controlados con placebo, los pacientes que recibieron acamprosato solían mantenerse sobrios en comparación con los pacientes que recibieron placebo. Los efectos secundarios son mínimos y suelen incluir diarrea. Igual que la naltrexona, el acamprosato se administra como tratamiento adyuvante a los tratamientos psicológicos para la dependencia del alcohol. El acamprosato parece ser eficaz tanto en hombres como en mujeres. Otras estrategias farmacológicas para prevenir las recidivas. Ha habido un gran interés por la evaluación de la eficacia de los tratamientos farmacológicos combinados para tratar las dependencias del alcohol. Un estudio en 160 pacientes indicó que la combinación de naltrexona y acamprosato fue más eficaz que cada medicación por separado.
Un estudio financiado federalmente y a mayor escala, que incluyó 1.383 pacientes, el proyecto Combine, investigó la naltrexona y acamprosato solo y en combinación con 2 tratamientos psicológicos distintos para determinar qué combinación de tratamiento farmacológico y conductual es más eficaz. Las terapias conductuales fueron tratamiento médico, que se diseñó para aproximar el asesoramiento que puede ofrecerse en atención primaria y otros ámbitos sanitarios, y la intervención conductual combinada, que incluía técnicas de asesoramiento que se ofrecen en ámbitos específicos para el tratamiento de los problemas relacionados con el alcohol. Los resultados de este estudio mostraron que les iba mejor a los pacientes que recibían tratamiento médico con naltrexona, intervenciones conductuales combinadas, o ambos, avalando más la idea de que los pacientes dependientes del alcohol pueden tratarse de forma eficaz en atención primaria y otros ámbitos sanitarios. Cabe destacar que se demostró que el acamprosato no era eficaz en este estudio. La gabapentina es eficaz en monoterapia para tratar la dependencia del alcohol y síntomas relacionados con la recaída, como el insomnio, y su adicción a la naltrexona mejora los resultados de ingesta de alcohol en pacientes con dependencia. El topiramato, un derivado de la fructopiranosa, es un tratamiento eficaz para la dependencia del alcohol en una dosis de hasta 300 mg por día y es especialmente eficaz en pacientes con un polimorfismo en GRIC1. Otras medicaciones que se han mostrado prometedoras son el ondansetrón, la bromocriptina y el valproato sódico. Otros fármacos han mostrado posibles beneficios en pacientes con trastornos por consumo de alcohol, quizá más específicamente en aquellos con depresión concomitante, por ejemplo fluoxetina, o ansiedad, por ejemplo buspirona. Tabla 36. Resumen de estrategias terapéuticas en pacientes con problemas con el alcohol. Evaluar a todos los pacientes. Sobre patrones de consumo problemático de alcohol. Sobre complicaciones relacionadas con el alcohol, si está indicado, y mediante el uso de datos recogidos de la historia clínica, exploración física y pruebas analíticas. Para bebedores problemáticos de riesgo y no dependientes. Recomendar reducir el consumo de alcohol por debajo de los niveles de riesgo, y recomendar la abstinencia a los pacientes que no puedan reducir el consumo por debajo de los valores de riesgo. Para pacientes dependientes del alcohol. Evaluar la necesidad de medicaciones para el tratamiento de la abstinencia. Remitir a un programa de tratamiento del alcoholismo, y considerar medicación para prevenir recidivas. Pronóstico. El consumo y la dependencia del alcohol son trastornos crónicos que se caracterizan por empeoramientos y remisiones. El pronóstico es mejor en los pacientes que busquen tratamiento y lo reciban de forma sistemática, pero puede ser malo en los pacientes con hepatopatía avanzada y que continúen consumiendo alcohol. Además, el uso de combinaciones de medicaciones, por ejemplo naltrexona más acamprosato, está en fase de investigación. Orientaciones futuras. Hasta la fecha, la mayoría de los estudios se han centrado en los resultados a un plazo más corto, desde algunos meses a un año. Es importante entender mejor lo que ocurre en estos pacientes con el tiempo, sobre todo la necesidad de sesiones de recuerdo para mantener las mejoras logradas con intervenciones breves. Nuevos abordajes farmacológicos, incluyendo nuevas formulaciones de fármacos ya existentes que han demostrado su efecto beneficioso y nuevos fármacos, pueden servir de ayuda a muchos pacientes. Se ha suscitado un creciente interés por extender las pautas de atención crónica, como las aplicadas en la diabetes o la insuficiencia cardíaca, a pacientes con trastornos por consumo de alcohol o drogas. Aunque un extenso ensayo inicial no detectó beneficios, este enfoque puede resultar positivo en poblaciones de pacientes seleccionados con trastorno por consumo de estas sustancias. Los abordajes basados en nuevas tecnologías, como las aplicaciones de móvil para facilitar la recuperación de pacientes con trastornos por consumo de alcohol, se muestran prometedores en cuanto a mejora de resultados terapéuticos en el futuro. Bibliografía de grado A. Gracias por acompañarnos en este vídeo sobre el trastorno por consumo de alcohol. Esperamos que la información compartida te haya sido útil y te haya brindado una mejor comprensión de este importante tema. Si tienes alguna pregunta o necesitas más información, no dudes en dejar un comentario abajo. No olvides darle like al vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Cuídate y nos vemos en el próximo vídeo.